tenemos con nosotros a Miguel Ángel Castellón, diputado por Almería del Partido Popular y que, lógicamente, aunque no ha estado en el Pleno del Congreso por razones obvias, sí que ha estado en permanente contacto y nos puede explicar un poco qué hay detrás de ese cambio de postura del Partido Popular. Señor Castellón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Que me alegro de verte, Rafa, aunque sea a través de una pantalla. Bueno, algo, un medio al que ya estamos acostumbrándonos, por desgracia. Pero todo muy bien, gracias. ¿Qué es lo que ha llevado al Partido Popular a cambiar de posición, a pasar de ese sí, con condiciones, pero sí, a la abstención? Sí, bueno, yo creo que ante todo, mi partido, el Grupo Popular en el Congreso, el Partido Popular, está realizando tiene una trayectoria en esta crisis sanitaria. Yo creo que haciendo bastante uso de la responsabilidad. Sobre todo porque hemos votado en 4 veces afirmativamente al estado de alarma. El estado de alarma supone dar plenos poderes al presidente del gobierno para que ejerza el mando único que se dictamina mediante los decretos de aprobación del estado de alarma, el decreto original del día 14 de marzo. Y que básicamente, como decía, era un cheque en blanco para que la iniciativa política en la recuperación sanitaria, que lógicamente era lo primero, y la lucha frente al coronavirus, pues se ejerciese con la mayor eficacia y efectividad. Porque en una crisis pues con tanta dimensión, de tal dimensión como esta, con tantas aristas, con tantos damnificados, por desgracia, y con tantas decisiones que tomar, pues creíamos y apoyábamos al gobierno. Creíamos que el mando único y que el gobierno tenía que ejercer un liderazgo al frente de todas las administraciones y al frente, en definitiva, de todos los ciudadanos, sobre todo cuando se van a tomar decisiones muy dolorosas para muchos ciudadanos. Estamos confinados en nuestras casas, gran parte de los españoles aún no hemos pisado la calle, otros lo hacen por motivos de trabajo, pero los que tienen teletrabajo, por ejemplo, siguen confinados en sus casas. Hemos empezado a tener un poco de libertad de movimiento esta semana. Por supuesto, pues qué duda cabe que ha sido una lucha ardua y difícil contra una pandemia que ha desbordado todas las previsiones en España y en el mundo. Y que además ha afectado a todos por igual, aunque las consecuencias, lógicamente, no han sido iguales en todos los países. Como decía, hemos ejercido, creo que esa responsabilidad de ponernos detrás del gobierno y darle todos los poderes para que ejerciese el liderazgo. Y ese liderazgo se debía ejercer primero luchando de manera eficaz y eficiente contra la pandemia, poniendo los medios a disposición de los sanitarios, dotándolos de todo el material a disposición de ellos, ejerciendo la compra centralizada para distribuir el material que era escaso entre todos los sectores y entre todas las comunidades autónomas, entre todos los ciudadanos españoles. Y luego, pues en definitiva, pues adoptar una serie de medidas que paliasen las consecuencias. Primero las sanitarias, que son las más graves, y luego las económicas, que sin duda nos están quedando atrás. Como decía, eso quería recordarlo porque hasta ahora hemos aprobado en 4 ocasiones el estado de alarma, que suponía darle un cheque en blanco al presidente del gobierno. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué creemos que ha habido un punto de inflexión? ¿Por qué creemos que ha habido un punto de inflexión? Bueno, pues yo creo que todos los españoles estamos un poco desorientados por la iniciativa del gobierno, un gobierno que toma una decisión por la mañana que se contradice a media tarde y que hasta que no leemos el BOE casi de madrugada no sabemos exactamente cuáles son las directrices que se nos dan de movimiento, de apertura de negocios, de medidas económicas, en definitiva de decisiones que nos afecten incluso algunas a la mañana siguiente. Descoordinación, luchas internas dentro del gobierno y falta de ejercicio de liderazgo y luego pues episodios que hemos visto, no me voy a extender, pero episodios que hemos visto, por ejemplo, que han sido bastante desagradables, como las compras, como dudosas, sobre todo porque han hecho y que han tenido como mayor consecuencia que no se ha dado los mejores materiales a los que estaban en primera línea de batalla, como era al personal sanitario. Y además, todo eso a pesar de que
de que no había una comunicación fluida con la oposición y que a nosotros se nos pedía el apoyo cada 15 días, pero no se nos daban explicaciones ni siquiera cada 15 días. Yo creo que en ese sentido hemos sido generosos, a pesar de que, bueno, pues hemos podido recibir críticas tanto de un lado como de otro. Y decía, hemos llegado a un punto en el cual lo que no podemos ver también es como en nuestro país, bueno, pues se despeña hacia un precipicio porque el presidente del gobierno plantea un desconfinamiento de la situación que hay y eso se haga sin un plan claro. Yo creo que el anuncio del plan de desescalada del presidente del gobierno fue un antes y un después, sobre todo porque hemos visto, todos los españoles nos hemos dado cuenta, que se estaban tomando medidas que sin criterio técnico, solamente mediante un criterio político, que creemos que es perfectamente discutible, y el criterio técnico es el primero que había que seguir. Y por tanto dijimos que si no se volvía a tomar las decisiones de acuerdo con los técnicos, lógicamente todas ellas políticas, pero de acuerdo con criterios técnicos que garantizasen en primer lugar la seguridad sanitaria para los ciudadanos, pues que nosotros teníamos que replantearnos el voto. Lo hicimos saber hace una semana y dijimos que había principalmente dos grandes cuestiones que eran inasumibles, o sea, que había que asumir sí o sí por parte del gobierno. Primero, como decía, la garantía a todos los ciudadanos de que pueden empezar a volver a la normalidad con garantías, valga la redundancia, sanitarias, y para ello es indispensable que se hiciesen test, que se hagan test masivos a toda la población. Están empezando a llegar ahora los test a los sanitarios. Llevan 2 meses luchando sin haber sido testeados por las pruebas porque las pruebas o no funcionaban o no llegaron siquiera a los hospitales. Ahora se están empezando a hacer los test a los sanitarios y ya teníamos que estar con test en toda la población, como han hecho otros países de nuestro entorno. Por eso, porque los ciudadanos tienen que salir a la calle sabiendo, teniendo la garantía, teniendo la seguridad de que están a salvo y que no tienen peligro. Y en segundo lugar... Señor Castellón, ¿qué es lo que ha llevado a que sea una abstención y no un voto en contra? Porque la abstención a la postre significaba que iba a poder mantenerse el estado de alarma como hemos visto, es decir, bastaba con tener más votos favorables que negativos para sacar adelante la iniciativa. Yo creo que esa es la gran duda que tienen pues muchos ciudadanos, ¿no? De por qué la abstención en vez de el voto negativo. Sí, bueno, nosotros nos hemos abstenido y hemos anunciado que si siguen sin darse estas dos condiciones, la sanitaria en cuanto a la realización de test masivos y la de un plan claro para la apertura de nuestra economía y ligar todas las medidas de tipo económico más allá, prorrogarlas más allá del estado de alarma, que si eso no se hacía, pues que en los próximos 15 días votaríamos en la siguiente votación o en el siguiente estado de alarma votaríamos en contra. Y como decía, hemos optado por una abstención, por hacerlo de una manera gradual. Porque yo entiendo que a pesar de que el cuerpo nos pedía decirle que no a Pedro Sánchez, decirle que hasta aquí habíamos llegado, yo creo que hay un ejercicio de responsabilidad, sobre todo porque creo que es importante que los ciudadanos no se encuentren con cambios de criterio de la noche a la mañana. Nosotros hemos venido anunciando que no íbamos a apoyar, no dijimos que íbamos a votar en contra, pero sí que estábamos replanteándonos el apoyo al presidente del gobierno si no tomaba esas grandes decisiones en esos dos ámbitos, en la garantía de la seguridad sanitaria de los españoles y la garantía de iniciar ya la recuperación, la reconstrucción o la reactivación económica, mejor dicho. Por tanto, bueno, hoy podríamos haber votado en contra. Imagínense que no hubiese salido, que se hubiese tumbado la votación y que no se hubiese salido adelante y mañana nos hubiésemos encontrado con una situación desconocida para los españoles, a pesar de que, y para el propio gobierno, a pesar de que el presidente del gobierno y el gobierno tiene mecanismos suficientes para poder llevar y poner en marcha las medidas que estamos diciendo sin siquiera estado de alarma. Hay un paquete de leyes. Y que eso es otra cuestión que quería preguntarle, porque, bueno, en el Pleno se ha abordado, pero de un modo somero, obviamente, pero a nivel general, para que todo el mundo lo pueda entender, si el Gobierno no aplica el decreto de estado de alarma, ¿qué otros instrumentos tiene para controlar la pandemia? ¿Qué otras leyes hay en nuestro ordenamiento jurídico que permiten establecer algunas medidas como el desconfinamiento?
u otras de tipo más concretamente sanitario? Sí, vamos a ver, realmente es que en puridad jurídica lo que estamos viviendo, y eso yo creo que Pablo Casado incluso lo ha dicho en el Congreso de los Diputados, es que este estado de alarma era más que un estado de alarma. Lo que hay es aprobado un estado de alarma, pero realmente lo que se está poniendo encima de la mesa ha sido un estado de excepción, porque se han limitado la libertad y derechos, los derechos y libertades de los españoles. Lógicamente, porque había que hacerlo y porque había un mal con el que luchar, como era la propagación del virus. Y ahí estábamos de acuerdo. Y dijimos que a pesar de que éramos conscientes de que se estaba utilizando el estado el estado de alarma de una manera abusiva, en el sentido de que lo que se estaban poniendo encima de la mesa eran medidas propias de un estado de excepción, nosotros lo seguíamos apoyando. Porque era necesario. Sin embargo, para las medidas del desconfinamiento que se están poniendo encima de la mesa, para empezar a reactivar la economía y para empezar a tener solamente determinados territorios, determinadas ciudades, determinados barrios, determinados distritos sanitarios, en definitiva, la decisión que cada comunidad autónoma adopte de manera coordinada con el gobierno, teniendo en cuenta lo que se ha aprobado esta mañana en el Congreso de Diputados, esta tarde en el Congreso de los Diputados, es que se pueden hacer los desconfinamientos por ámbitos inferiores a la provincia, que tienen que determinar la comunidad autónoma en conjunto con el gobierno, podría ser, por ejemplo, un distrito sanitario. Para eso no hace falta el estado de alarma, porque ya, como digo, para suspender la movilidad de ciudadanos se puede, por ejemplo, recurrir a la Ley de Seguridad Nacional. La Ley de Seguridad Nacional es un mecanismo con el cual el gobierno puede adoptar mañana que determinada ciudad pues se restrinjan los movimientos o que se restrinjan determinadas libertades de algunos de los ciudadanos. Y hemos dicho además que si hacía falta, que estamos dispuestos a apoyar cualquier reforma legislativa mediante un decreto o ley, por ejemplo. El gobierno mañana hace un decreto ley, lo promulga, lo aprueba y al día siguiente, en cuanto se publica en el Boletín Oficial del Estado, eso es ley, entra en vigor. Y luego pues, lo puede llevar al Congreso de los Diputados a los 15 días para su convalidación y nosotros estaríamos dispuestos en apoyarlo. Lo que pasa es que lo que ya sí hay que hacer es darle a los ciudadanos un plan claro. Lo que no puede ser es que la medida, o sea, la inseguridad jurídica en la que están sumidas muchas empresas hoy en día, además ligando las medidas de recuperación económica a una figura jurídica como es el estado de alarma, pues no es normal. No, mañana se levantará el estado de alarma y las medidas económicas tienen que seguir. Nosotros creemos que mientras que el Estado intervenga en la economía de determinadas empresas, los negocios de determinados ciudadanos, el Estado tiene que estar ahí subsidiariamente para proporcionar una ayuda, un ingreso, lo que se determine. En este caso, pues, mediante ERTE, mediante rebajas fiscales, mediante aportación de liquidez. Pongo un ejemplo. Si dentro de 4 meses se ha levantado el estado de alarma, pero a un bar de Almería se le prohíbe que abra al 100% y se le dice que abra al 80%, ese dueño de ese bar tiene un perjuicio económico y lo tendrá como consecuencia de una decisión gubernamental. Por tanto, a pesar de que no exista el estado de alarma entonces y haya una decisión mediante un decreto de ley, por ejemplo, nosotros creemos que el gobierno tiene que estar ahí, el Estado tiene que estar ahí para que mientras que exista ese perjuicio como consecuencia de una intervención estatal, de una decisión gubernamental, pues para procurar o bien un subsidio, o bien una rebaja de impuestos, o bien una rebaja de la cotización de la seguridad social, la medida que sea. Por tanto, las medidas económicas de recuperación no pueden ir ligadas al estado de alarma, porque si no, esa es la gran trampa, el estado de alarma se va a tener que perpetuar sin edie, y eso no ocurre en ningún país, y eso no es porque el estado de alarma es una situación muy excepcional, tan excepcional como que estamos, como decía, prohibiendo el ejercicio de derechos y libertades fundamentales de determinados ciudadanos. Con lo cual, las medidas económicas no tienen ni pueden ir ligadas al estado de alarma. El estado de alarma se tiene que terminar en el momento que se termine. Y hay que hacer que el plan de recuperación económica, el plan de recuperación de reactivación de nuestra economía, sea un plan certero con plazos
con credibilidad, con certidumbre, que la gente sepa con lo que atenerse, porque lo que tenemos que hacer, por ejemplo, es cuando se desconfinen las cafeterías, pues decirle de manera muy clara cuándo se va a poder abrir, en qué condiciones se van a poder abrir, de ocupación, de condiciones higiénicas, condiciones de acondicionamiento material de las propias instalaciones, condicionamiento de medidas higiénico-sanitarias por parte de los empleados, por parte de los usuarios. En definitiva, todo eso hay que plasmarlo y hay que decirlo. Y en eso es en lo que hay que trabajar. Por tanto, el plan de recuperación o de reactivación de la economía no tiene por qué ir ligado al estado de alarma. Y para eso yo creo que sería bueno, porque mientras que exista el estado de alarma, los ciudadanos no van a tener la seguridad o la garantía, porque hay muchos ciudadanos que tienen miedo, con motivos y con razón, porque han muerto casi 30.000 personas en España, 26.000 ciudadanos. Mientras que exista el estado de alarma, lógicamente, el estado de alarma tiene que sustituir un estado de normalidad. Y para que el estado de normalidad lo sustituya, tiene que hacerse, lógicamente, con garantías para que los ciudadanos ejerzan sus derechos y sus libertades con la mayor equidad en garantías. Quería preguntarle por el caso de Almería, que como bien sabe, como almeriense residente también en Almería y que ha sido parlamentario, ha sido ahora diputado, ha sido diputado provincial, concejal, en fin, que ha tocado parlamentario andaluz, que lo olvidaba, y ha tocado todos los palos, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo ve el futuro de Almería post-COVID-19? ¿Optimista? Te lo pregunto porque, por una parte, tenemos unos datos bastante buenos en referencia al tema de contagios, fallecimientos, curaciones. Nuestra situación es envidiable, a pesar de tener casi 50 personas muertas, pero en comparación con otros territorios, una situación envidiable. Y, bueno, aunque tenemos un gravísimo problema con el turismo, la agricultura nos está sosteniendo un poquito. Entonces, quería saber desde su experiencia y desde su conocimiento si es optimista respecto al futuro de Almería o cómo ve la situación. Bueno, lo primero que me quería dirigir, aprovechando que me ha dado la oportunidad, a esos familiares de esos 50 casi fallecidos que ha habido en la provincia de Almería, que, bueno, nos parece un logro, lógicamente. Bueno, digamos que más de mucho consuelo, no es el único consuelo que podemos tener, teniendo en cuenta las cifras que hay en otras partes de España, pues la verdad que podemos estar, bueno, pues no tenemos por qué estar tan apesadumbrados como pueden estar en otros sitios, pero bueno, sin duda son 50 dramas de 50 familias a las que hay que mandarles el apoyo de todos. Yo, a pesar de eso y a pesar de que la situación, como decía, en comparación con otros lugares de España, pues es mucho mejor. La situación en cuanto a la recuperación económica no va a ser fácil. No va a ser fácil porque, a pesar de que nuestra economía, lógicamente, está muy mediatizada y muy condicionada porque gran parte de la riqueza provincial, del PIB provincial, está ligado al sector agrícola, lógicamente va a haber un problema de demanda, de consumo. Va a haber 4 millones de españoles que van a estar en el paro, que están ya en paro, con lo cual eso quiere decir que hay menor poder adquisitivo de los ciudadanos, una caída en el consumo y, por tanto, esa caída del consumo se traslada directamente al comercio, a la restauración, etcétera, etcétera. Además de eso, la imagen exterior española sí ha sido muy dañada. Hay recomendaciones en Gran Bretaña y en Alemania, principalmente a sus ciudadanos para que no viajen a España en los próximos meses. Eso es una losa. Pues solamente tenemos que ir a determinados rincones de la provincia de Almería para saber que el turismo británico, el turismo alemán, es una enorme fuente de riqueza. Eso, lógicamente, tiene su repercusión. Y, sobre todo, cuando decía que cuando cae la actividad agrícola, en los meses estivales, tenemos un colchón que es el sector hostelero. Y eso es lo que hace que la economía almeriense no caiga por completo en los meses de verano. Si no tuviésemos hostelería, si tuviésemos invernaderos, pero no tuviésemos turismo, en verano esto sería un desierto económico, no un desierto físico que lo seguimos siendo, ¿no? El turismo nos aguanta la economía provincial durante
prácticamente casi 4 meses que la agricultura hiberna. Y en este caso, pues parece complicado que eso vaya a pasar así. Además, los daños, y si no llegan no llega la liquidez a las medianas empresas mediante los créditos ICO, muchas empresas lo van a pasar muy mal, pero de manera inmediata. Es que el problema es que la recuperación económica no se puede plantear para septiembre o para octubre, o como se ha dicho por algún miembro del Consejo de Ministros, en concreto la ministra de Trabajo, como que damos por perdido hasta diciembre. Eso a una empresa, suspender pagos o ingresos a una empresa por 3 o 4 meses es condenarla absolutamente a la quiebra y al cierre. Por tanto, las medidas de aporte de liquidez, las medidas de flexibilización de la contratación para las empresas y que sigan vigentes las ayudas del Estado mientras que haya una situación excepcional. Por ejemplo, mañana podríamos decir que abriesen todos los hoteles y todos los restaurantes, pero sabemos que mañana no se van a llenar por la mañana, a las 9 de la mañana, todos los hoteles de turistas. Primero porque ahora mismo se está proponiendo que abran, pero no hay movilidad entre provincias. Lógicamente los almerienses no vamos a los hoteles de Mojácar, vamos a algunos, pero no tenemos el suficiente turismo como para internamente llenar los hoteles de Mojácar. Los hoteles de Mojácar se llenan en verano cuando vienen los turistas de Madrid, cuando vienen los turistas de Valencia, cuando vienen los turistas de Murcia. Eso es evidente, a pesar de que nosotros hagamos nuestro aporte. Con lo cual, mientras que no haya un desconfinamiento general y mientras que no se ejerza, además, que yo lo decía antes, la libertad individual con seguridad y los ciudadanos tengan claro que ir a un hotel, que ir a una piscina pública, que ir a un restaurante es seguro, el consumo se va a detraer, se va a... bueno, no va a ser pujante. Con lo cual, la recuperación económica, además, pues, yo creo que va a ser lenta. Es verdad que, como decía, que tenemos a la agricultura que tira de nosotros, pero es cierto que también tenemos al mármol, que si cae la demanda, pues lógicamente los pedidos a nivel mundial, sobre todo porque en la parte del mármol casi todo es exportador. La imagen de España, como decía, ha estado muy dañada, por tanto van a caer las exportaciones. Y aquí la economía se puede reactivar de dos maneras. Vía exportaciones, como pasó cuando salimos de la crisis anterior, de la crisis económica, vía exportación o vía demanda interna. Con 4 millones de parados, con muchos negocios aletargados, sin ingresos y con impuestos que tienen que empezar a pagar los que hayan suspendido impuestos o los que hayan suspendido cuotas de la seguridad social, por ejemplo, sin los ingresos al 100%, lógicamente serán vulnerables y la demanda interna va a sufrir mucho. Por tanto, si el sector exterior flojea y la demanda interna también, pues me temo que la recuperación va a ser lenta. Hoy hemos conocido, y ya termino, no quiero alargarme en esta respuesta, hoy hemos conocido los datos de la Autoridad Independiente Fiscal, la AIREF, donde ha venido a corregir los propios datos del Gobierno que se conocieron hace escasos 48 horas. La caída de la riqueza nacional va a ser de en torno a un 12% casi, un 11 y pico por ciento, y la deuda española va a aumentar hasta un 117% del PIB. ¿Esto qué va a hacer? Que vamos a tener que acudir a por liquidez a Europa, vamos a tener que acudir a los mecanismos de financiación y de rescate, y eso lleva acompañado que probablemente haya que hacer ajustes, recortes y redimensionar el gasto público. Por tanto, yo creo que nos esperan unos meses de bastante incertidumbre y de bastante lentitud en la recuperación, desgraciadamente. Pues muchísimas gracias por atendernos y a ver si tenemos suerte y la próxima entrevista la hacemos presencial. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias a vosotros por la labor que hacéis en esta época en la que los ciudadanos consumimos información de manera además mucho más
numerosa, ¿no? Mucho más cuantiosa que en otra época por el tiempo que estamos en la casa. Y mucho ánimo a vosotros, a los que hacéis periodismo y también a los ciudadanos que están pacientemente siendo un gran ejemplo para este país.